Hoy quiero hablarle de cómo Dios actúa en tiempos de crisis. Esta no es la primera vez que Dios hace que el mundo entero o permite que la humanidad entera pase por una crisis. En las Escrituras vamos a ver a lo largo de las Escrituras cómo Dios ha actuado en la humanidad cuando vienen momentos así, momentos que afectan a toda raza, a toda tribu, a toda nación. Hoy vamos a ver algunos ejemplos y tome esta palabra para que su corazón se aliente y pueda saber de que asimismo Dios actuará en medio de esta circunstancia. Lo primero que Dios hace cuando vienen tiempos de crisis es que nos advierte para que estemos preparados. Nosotros podemos ver a través de las Escrituras que Dios nunca trae un momento de juicio sobre la tierra o permite un momento de crisis sobre la tierra sin antes haberlo advertido. En Hebreos capítulo número 11, verso 7, dice de la siguiente manera: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A lo largo de las Escrituras vamos a ver una y otra vez que antes que Dios decida traer un juicio sobre la tierra, Dios primero advierte. Esta situación para nosotros no nos debe de tomar por sorpresa, ya estaba advertida. Así como Dios advirtió a Noé que venía un diluvio para que se pudiera preparar, hace más de 2000 años Jesucristo también profetizó que en el final de los tiempos iban a haber pestes en todos los lugares. Nada de estas cosas nos debe de tomar por sorpresa porque Dios ya nos los ha advertido. Cuando Dios se decidió a que iba a traer el juicio sobre la generación de Noé, la Biblia dice que Dios lo advirtió a un hombre justo. Y eso es lo mismo que podemos nosotros ver en este tiempo. Dios ha advertido a esta generación acerca de estas cosas. El pueblo de Dios no podemos decir que no sabíamos que esto iba a venir, porque verdaderamente ya fuimos advertidos por nuestro Señor hace miles de años que estas cosas sucederían. Hay otro ejemplo en la Biblia también, donde usted puede ver que Dios antes de actuar en un juicio sobre la tierra advierte. Y quiero que lea conmigo ahí en su casa donde está Génesis capítulo número 41, verso 28. Aquí vemos cómo Dios preparó a un jovencito, preparó a José, porque venía una gran hambre sobre la tierra. Y la Biblia dice en Génesis 41, 28, que Dios le dio sueños a Faraón. Lo inquietó a través de unos sueños. Dios no solamente advierte a su pueblo de las cosas que van a venir. Dios en su gran misericordia por la humanidad, por su creación, puede hablarles aún a gobernantes que no tienen o no conocen de Dios. Y Dios le habló a Faraón acerca de las cosas que iban a venir. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 41, verso 28. Vamos a leerlo juntos. Dice así: esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ello vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. En este pasaje nosotros podemos ver que venía una crisis no solamente sobre la tierra de Egipto, sino sobre el mundo entero. Pero Dios elige a un gobernante, probablemente del imperio más relevante de la época, que era el imperio egipcio, la nación de Egipto. Y Dios le advierte lo que va a venir. Y usa a José para interpretar los sueños del faraón. Y José puede interpretar de que venían 7 años de hambre sobre la tierra. Pero Dios en su gran misericordia manda a José
para advertir, pero no era solamente una advertencia cualquiera, la advertencia tenía un propósito. El propósito de Dios era que la gente se preparara para las cosas que iban a venir. Y yo creo que esto que estamos viviendo, amados hermanos, es una advertencia de Dios para que nos estemos preparando. Porque si bien es cierto que esto es un golpe duro sobre toda la humanidad, la Biblia enseña que vendrá un día en que van a caer los juicios de Dios sobre la tierra y definitivamente que el pueblo ni siquiera va a poder, la gente no va a poder resistir las cosas que van a venir. Entonces Dios le había advertido a Faraón y le mandó a José para que él pudiera prepararse para las cosas que venían. Dios también nos dice a nosotros que nos preparemos y nos ha advertido. Mira otro ejemplo de las Escrituras también que fue muy hermoso, porque Dios no solamente le advierte a naciones, sino que nos advierte de cosas a nivel personal. La Biblia enseña en Daniel capítulo número 4, verso 31, y nos habla de un rey llamado Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor había creado uno de los imperios más grandes de la humanidad. Se llamaba la época de oro, se le conoce como la época de oro al imperio del rey Nabucodonosor. Sin embargo, dice la Biblia que su corazón se había llenado de orgullo y Dios iba a traer sobre la vida de él un juicio inminente. Pero me llama la atención que antes de que Dios mandara el juicio sobre la vida de Nabucodonosor, Dios le advirtió. Usó sus propios sueños, los sueños de Nabucodonosor, para advertirle de las cosas que iban a venir. Daniel se los interpretó. Y vamos a leer en Daniel, capítulo número 4, verso 31, aquí lo que dice. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando descendió una voz del cielo. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Te echarán de entre los hombres y junto con los animales del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. La Biblia dice que Dios le mandó al rey Nabucodonosor un año antes la advertencia de lo que iba a venir sobre él. Y sin embargo el rey Nabucodonosor, al igual que muchas personas, escuchan las advertencias de Dios, pero no se preparan ni hacen nada por cambiar. Y yo creo con todo mi corazón que cuando Dios nos advierte de algo, es porque espera una reacción de arrepentimiento. Y sin embargo este rey, aún después que fue advertido por Dios de las cosas que iban a venir, no cambió su manera de ser, no cambió su orgullo, siguió siendo de la misma forma, y entonces vinieron los juicios de Dios sobre él. De tal manera que algunos expertos creen que él literalmente perdió la razón por aproximadamente 7 años. Entonces, una de las cosas que podemos ver en este tiempo también nosotros es que Dios está advirtiéndonos de juicios mayores, y lo está haciendo para que nosotros nos podamos preparar mejor para su venida, para que nosotros estemos listos, para que nosotros podamos poner nuestra vida en orden, busquemos la santidad, y no solamente para eso, sino para que podamos tener un mensaje de esperanza a tantas personas. En lo personal he visto la angustia de tanta gente que no tiene a Dios en su corazón. Y siempre me pongo a pensar, si están angustiados por esto, ¿cómo irán a estar de angustiados cuando comiencen los juicios de Dios sobre la tierra? Es por eso, amados hermanos, que usted y yo tenemos la responsabilidad de seguir predicando este evangelio, de seguir hablándole a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de clase,
de las cosas que van a venir y para que ellos puedan ser salvos de lo que viene sobre la tierra. La segunda cosa que vemos en las Escrituras que Dios hace cuando viene o ha determinado juicio sobre la tierra es que Dios guarda a los justos de la calamidad. Dios guarda a sus justos. Si Dios está permitiendo que su iglesia esté en la tierra, aún en medio de estos tiempos, tenga por seguro algo. Dios lo va a guardar, lo va a proteger, le va a proveer en medio de este tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios ha hecho esto en otros tiempos en las Escrituras. Y el primer pasaje al que le quiero llevar es a 2 de Pedro, capítulo número 2, versos del 6 al 9, y vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y las redujo a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento el ver y oír lo que esos malvados hacían. Y mire ahora el verso 9 que dice: el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. En otras versiones dice: el Señor sabe librar de la prueba a los justos. Dios había determinado que la ciudad de Sodoma y Gomorra fueran destruidas por el pecado que había en ellos. Pero antes de eso, el Señor proveyó el escape para Lot y para su familia también. Dios no iba a dejar que al justo Lot le pasara lo mismo que a los que estaban en la ciudad y que habían ignorado completamente a Dios y se habían entregado a una vida desenfrenada. Dios sabe hacer diferencia entre el justo y el injusto. De hecho, la Biblia dice que llegará el día en que Dios apartará el trigo de la cizaña. Habrá un día en que Dios vendrá sobre la tierra con su juicio, pero Dios sabrá librar a los justos del juicio de Dios. Dice: el Señor sabe librar, el Señor sabe preservar a sus hijos de toda calamidad. Y nótese aquí, y hay algo que usted va a ver frecuentemente como un patrón en las Escrituras. Generalmente Dios, cuando trae juicio sobre la tierra, no solamente guarda a los justos, sino que guarda a la familia de los justos. Cuando Dios decidió traer un juicio sobre la generación de Noé, no solamente escogió a Noé para ser librado. La Biblia no habla de la justicia de los hijos de Noé, solamente de la justicia de Noé. Y sin embargo, por amor a Noé, la familia de Noé también fue protegida y librada del juicio. Y eso es algo que a usted y a mí nos debe de alentar nuestros corazones. Quizás usted está preocupado por su familia. Hace poco leía una de esas cosas que andan en las redes sociales. Decía esto: yo no tengo miedo de contagiarme, mi mayor temor es de contagiar a mi familia. Y muchas personas quizás que ahora me están viendo estén temiendo por su familia, aún tal vez por la familia que usted dice tal vez no conocen al Señor, pero generalmente Dios no solamente tiene misericordia de los justos, sino también de su familia. Ahora, si hay familiares que son imprudentes y no creen a la advertencia de Dios, muchas veces pasan por los juicios de Dios. Y esto lo vemos en un ejemplo con la esposa de Lot. Dios le había dado la oportunidad a Lot para sacar a su familia también del juicio de Dios. Y sin embargo le había dado una instrucción y le había dicho: ustedes no pueden volver a ver para atrás.
pero la esposa de Lot desobedeció la orientación de Dios y fue alcanzada por el juicio que había venido sobre Sodoma y sobre Gomorra. Entonces, lo segundo que podemos ver que Dios hace cuando Él trae juicio sobre la tierra es que Dios sabe preservar y librar a los justos. Ahora vamos a ver la tercera manera en que Dios actúa en estos tiempos. Una de las cosas que usted va a ver a lo largo de las Escrituras, cuando han venido momentos difíciles sobre la tierra, es que Dios provee de forma sobrenatural. Yo creo que más allá del temor que tenemos de ser contagiados, de estar enfermos, hay un temor también que ha venido a ser parte de esta experiencia humana y es el temor a no tener nada para sustentarnos, el temor de estar en la quiebra, el temor de no tener dinero para comprar, el temor de la parte económica que ha venido sobre nosotros, de perder los trabajos y ahora si mi empresa cierra, si mi negocio nadie me compra, ¿qué voy a hacer? Entonces vamos a ver en las Escrituras cómo Dios provee sobrenaturalmente cuando ya usted no puede proveerse a sí mismo con el sudor de su frente. Déjeme decirle que Dios abre la ventana de los cielos para proveer todo lo que usted necesita. El pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto, no podía sembrar comida, no podía trabajar la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios con ellos? Les abrió la ventana de los cielos y diariamente ellos recibían la comida del cielo, el maná. Porque cuando no podemos por nuestra propia fuerza, estamos limitados a proveer para nuestro sustento. Entonces Dios comienza a obrar milagros. Y muchos de ustedes que están ahí desde su casa viendo este mensaje, van a empezar a ver a Dios actuar en formas milagrosas, proveyéndole a ustedes todo lo que necesitan. Pero vamos a ver el ejemplo de Elías. Elías tuvo que vivir un tiempo en la tierra de sequía. Dios había dicho a través del mismo Elías que no iba a llover, no iba a caer una gota de lluvia durante 7 años en la tierra. No iba a llover nada. Y usted sabe lo que significa que no llueva. No era solamente tener un sol maravilloso, no es como, ay, vamos a ir a la playa y vamos a disfrutar. No, el que no lloviera y por 7 años simbolizaba que tampoco iba a haber producción de alimentos. Los campos no iban a dar, los árboles se iban a secar, no iba a haber fruta, el alimento se iba a escasear. Y un año todavía, tal vez uno puede ahí jugársela. Ahora, recuerde que en el tiempo de Elías la gente no era como ahora, que si creen de que va a haber un corte en la producción, van y se preparan con latas de comida y cosas así. En ese tiempo no había nada de eso. La gente comía lo que la tierra producía, pero al no producir la tierra, no solamente se trataba de una sequía, que no iba a llover, sino también se trataba de una hambruna, no iba a haber qué comer. Y sin embargo, a Elías, el profeta de Dios, le tocó vivir esa temporada. Pero mire qué interesante la manera en que Dios le proveyó a Elías. Y vamos a abrir en Primera de Reyes, capítulo número 17, y vamos a leer el verso 17. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decir a Acab: tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces ahí Elías fue a advertir al rey lo que iba a pasar. Ahora veamos en el verso número 5. Dice así: así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¿Qué vemos aquí en este pasaje?
Estamos viendo la provisión sobrenatural de Dios en tiempos de crisis, en tiempos de juicio sobre la tierra. Porque realmente Israel aquí estaba pasando 7 años de sequía y no había venido por casualidad. Eran juicios de Dios. Y usted va a ver aquí que Elías, como justo de Dios, fue llevado al desierto. Pero allí dice la Biblia que Dios mandaba en la mañana y en la tarde, dice, cuervos que le llevaban pan y carne y bebía agua de un arroyo. ¿Qué nos dice esto? Esto era una manera sobrenatural de alimentarse. Era una provisión sobrenatural de Dios. Y mire qué interesante que dice, y los cuervos le llevaban pan. Muchas veces la provisión de Dios para sus hijos va a venir de donde usted menos espera, de gente de la que quizás usted menos espera. ¿Qué podría pensar Elías de que iban a ser unos cuervos los que Dios iba a usar para alimentarlo? Porque Dios puede usar cualquier cosa para proveerle a su pueblo. Entonces, uno de los actuares de Dios es que el Señor provee cuando nosotros no podemos proveer. Y estoy segura que aunque estemos en este valle, como dice la Biblia, de sombra y de muerte, dice, no temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros. Dios es nuestro Padre y nuestro Padre siempre se va a asegurar que nosotros estemos sustentados. Vamos a ver el cuarto actuar de Dios en este tiempo de crisis. Basados en cómo Dios actúa o ha actuado en la palabra de Dios en el pasado. La Biblia dice, cuando señala los tiempos de juicio que ha venido sobre la tierra, que Dios actúa con brevedad. Mire lo que dice el Salmos, capítulo número 30, verso 5. Dice así: cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre, porque su ira, dice, es solo por un momento, pero su favor es toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Esa es una promesa que nos dice que si bien es cierto Dios puede herir a la tierra, si bien es cierto que Dios puede desatar su ira sobre la humanidad, dice la Biblia, su ira dura solo por un momento, pero su favor y su misericordia será para toda la vida. Hay personas que quizás de la angustia pueden estar pensando que esto va a ser para siempre, pero generalmente cuando vemos en las Escrituras cómo han sido estos juicios de Dios, han tenido un tiempo de principio y han tenido un tiempo de final. Han tenido un tiempo donde ya la ira cesa y dice, pero viene después el grito de alegría. Aun cuando nosotros vemos en las Escrituras los juicios que vendrán sobre la tierra, la Biblia dice que habrá 7 años de tribulación, de los cuales 3 años y medio de ese tiempo será la gran tribulación, tiempo de angustia sobre toda la tierra. Pero muchas veces se nos olvida que después de esos 7 años de tribulación vendrán 1000 años de paz, de prosperidad, del gobierno de Cristo sobre la tierra. Y es que nosotros podemos ver en las Escrituras que Dios siempre ha actuado de esa misma manera. Dice la Biblia, por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Así que aliente su corazón, mis amados hermanos, porque si bien es cierto, ya llevamos unos buenos meses en esto. Empezamos a escuchar hablar de este virus desde diciembre del año pasado. Ya vamos para el 3er o 4 mes donde todo lo que o lo que suena en las noticias es solamente acerca de este virus. Y ha sido difícil, pero tenemos que alentarnos sabiendo de que nuestro Señor no tardará en traer sobre nosotros su sanidad y su restauración a las naciones.
recuerde esto, mientras la iglesia esté en la tierra, Dios tendrá misericordia de las naciones. La Biblia dice que cuando Dios se disponía a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham comenzó a preguntarle a él: Señor, si hubiesen 50 justos en la tierra, ¿vas a destruir a toda la ciudad? Y el Señor le dijo: si encuentro 50 justos, voy a perdonar a toda la ciudad. Mire qué interesante. No solamente perdonaría a los 50 justos, perdonaría a toda la ciudad si encontraba 50 justos. Abraham comenzó a negociar con Dios, a decirle: ¿y qué tal si 45? ¿Qué tal si 30? Hasta que llegó a 10, y cuando llegó a 10, el Señor todavía le decía: si encuentro 10 justos, voy a perdonar a toda la ciudad. Así que nosotros somos los justos de Dios, los lavados, los redimidos con la sangre de Cristo. Y mientras nosotros estemos en la tierra, el Señor tendrá misericordia de las naciones. Vamos a ver la última cosa que podemos esperar del actuar de Dios en estos tiempos. Y es la siguiente: después de un tiempo de ira, siempre ha pasado esto. Dios vuelve a tener misericordia de la tierra. Siempre Dios vuelve a tener misericordia de la tierra. En las Escrituras dice de que cuando Dios decidió traer el diluvio a la tierra, le había dolido en su corazón haber creado al ser humano, porque la maldad era tan grande que dice que Él se arrepintió. Y sin embargo, trajo el juicio sobre esa generación, salvó a los justos, salvó al justo Lot con su familia, Noé con su familia. Pero ¿qué pasó después? Dios volvió a tener misericordia de la tierra. Quiero que leamos Isaías 54, 7 y 8, porque aquí podemos ver qué pasa después que Dios castiga, qué pasa después que Dios disciplina. Y vamos a leer Isaías 54, 7 al 8, donde Dios le dice a Israel: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, dice la palabra del Señor, con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, ha dicho el Señor, tu Redentor. Y esa, amados hermanos, es la palabra que quiero dejar en su corazón y en su mente en este tiempo. El Señor volverá a tener misericordia de nosotros. Si esto es un juicio, si esto es parte de la disciplina de Dios para el ser humano, ¿qué dice la Biblia? Dice: tendré misericordia eterna de ti. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y esa es mi fe, que después de que haya pasado esto, vendrá sobre nuestra vida tiempos de refrigerio, tiempos de misericordia. Dice: con un poco de ira escondí mi rostro. Y mire qué interesante lo que dice la palabra: poco de ira. Ni siquiera es una gran ira, porque Dios sabe que si Él desatara su ira contra la humanidad, nadie podría estar de pie. Pero dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, ha dicho el Señor tu Redentor. Así que, amados hermanos, anime su corazón. Estamos ante un Dios justo, pero también un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bueno, que sabe tener cuidado de sus hijos en medio del juicio, pero también sabe tener misericordia de las naciones. La Biblia dice: por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Que sirva este tiempo en nuestra vida, amados hermanos, como una advertencia de Dios. Para mí, este es un tiempo no de juicio, sino para advertirnos de los juicios que vendrán, para que usted se aliste,
para que usted se prepare, para que usted vuelva a la comunión con Dios, para que usted abandone toda forma de pecado y comience a vivir una vida que agrada a Dios. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. La Biblia dice que Él viene nuevamente por su pueblo. Así que tome esto y prepare su corazón para la venida del Señor. Y mientras estemos aquí en la tierra, lo que tenemos que hacer es tener la confianza que Dios sabe cuidar a su pueblo.